No tienes seguro y te acaban de chocar. No fue tu culpa. Ibas manejando normalmente, el otro conductor se pasó un semáforo en rojo, te golpeó por el lado y ahora estás parado al borde de la carretera con el corazón acelerado, el carro dañado y un pensamiento que te congela por dentro. No tengo seguro. Y en ese momento el miedo toma el control. Y el miedo hace que hagas exactamente lo que no debes hacer. Empiezas a hablar de más. Dices que no tienes seguro antes de que alguien te lo pregunte. Ofreces pagar en efectivo para que el otro conductor no llame a la policía. Dices que fue tu culpa aunque no lo fue. Aceptas un acuerdo rápido en la calle solo para salir del problema. Y con cada una de esas frases estás construyendo un problema mucho más serio que el accidente mismo. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchísimas personas en el norte de Virginia y el DMV, y que casi nadie entiende bien hasta que ya cometió el error. Vamos a hablar de qué pasa legalmente cuando no tienes seguro y te chocan. ¿Qué derechos tienes aunque no tengas seguro? ¿Qué no debes decir nunca en esos primeros minutos? ¿Cómo funciona el proceso legal en Virginia cuando hay un conductor sin seguro involucrado? ¿Qué pasa si intentas arreglar el accidente por fuera sin reportarlo? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para tu licencia, tu bolsillo y en algunos casos tu situación migratoria? Quédate hasta el final porque te voy a explicar exactamente qué decir y qué hacer en los primeros minutos después de un accidente como este, paso a paso. Soy Pierre Prialet, abogado especialista en defensa criminal en el norte de Virginia y lesiones personales en todo el DMV, y en más de 15 años he representado a cientos de personas exactamente en esta situación. Personas que no tenían seguro cuando las chocaron y que por miedo tomaron decisiones que complicaron enormemente su situación. Y personas que cuando supieron exactamente qué hacer, salieron de esa situación de la mejor forma posible dadas las circunstancias. La diferencia entre esos dos resultados casi siempre tiene que ver con lo que pasa en los primeros 10 minutos después del accidente. Empecemos por lo más importante. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre sus derechos cuando no tiene seguro. Hay una creencia muy extendida y muy equivocada que dice que si no tienes seguro y tienes un accidente, automáticamente perdiste todos tus derechos. Que eres culpable por definición. Que no puedes reclamar nada. Que lo único que puedes hacer es pagar y callarte. Eso no es verdad. Y esa creencia errónea es exactamente lo que hace que las personas sin seguro tomen las peores decisiones posibles en el momento más importante. La realidad es esta. Si el accidente fue culpa del otro conductor, si él se pasó el semáforo, si él cambió de carril sin señalizar, si él estaba distraído o manejando imprudentemente, tú sigues siendo la víctima de ese accidente. Tu falta de seguro no cambia quién causó el choque, no borra la responsabilidad del otro conductor. Y en muchos casos no elimina completamente tu derecho a buscar compensación por los daños que sufriste. Lo que sí hace tu falta de seguro es complicar el proceso y exponerte a consecuencias adicionales que alguien con seguro no enfrentaría. Pero eso es diferente a no tener ningún derecho. Y entender esa diferencia es lo que te permite tomar decisiones inteligentes en lugar de decisiones basadas en el pánico. Hay algo más que es crítico entender. En Virginia, manejar sin seguro es en sí mismo una infracción legal con consecuencias concretas. Dependiendo de las circunstancias, puede resultar en multas, en la suspensión de tu licencia o del registro de tu vehículo, y en algunos casos en cargos adicionales. Pero esas consecuencias son separadas de lo que pasa con el accidente en sí mismo. Son dos cosas distintas que se manejan de forma distinta. Y entender esa separación es importante porque evita que la persona mezcle todo en un solo problema y entre en pánico total. ¿Por qué el miedo te hace cometer los errores más costosos? Cuando alguien sin seguro tiene un accidente, el cerebro entra inmediatamente en modo de supervivencia. Y en ese modo, la prioridad es eliminar la amenaza más inmediata que percibe, que en ese momento es que la otra persona no llame a la policía, que el accidente no quede reportado, que nadie se entere de que no tiene seguro. Y para eliminar esa amenaza, la persona hace lo que parece más lógico en el momento. Habla, explica, ofrece dinero y negocia. Y cada una de esas acciones puede tener consecuencias legales que la persona no está viendo porque está completamente enfocada en el corto plazo. Vamos a analizar las frases más comunes que dicen las personas sin seguro después de un accidente y por qué cada una de ellas puede ser problemática. La primera frase es, no tengo seguro, pero yo pago todo. El problema con esta frase no es la intención. El problema es que es una admisión voluntaria de que no tienes seguro, hecha en un momento de pánico, sin entender completamente las implicaciones legales de lo que estás diciendo. Además, yo pago todo, es un compromiso vago que la otra persona puede interpretar de formas muy diferentes a las que tú estás pensando en ese momento. La segunda frase es,
Por favor, no llame a la policía. Esta frase es comprensible desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista legal puede ser muy contraproducente. Primero, porque en Virginia hay circunstancias en las que reportar un accidente a la policía es legalmente requerido, especialmente si hay lesiones o si el daño supera cierto umbral. Segundo, porque si el otro conductor sí llama a la policía después de que tú pediste que no lo hiciera, eso puede quedar en el reporte de formas que no te favorecen. Y tercero, porque un accidente sin reporte policial es mucho más difícil de manejar legalmente después. La tercera frase es, mejor arreglamos esto aquí entre nosotros. Los acuerdos informales al borde de la carretera rara vez funcionan como la persona espera. La otra parte puede aceptar en el momento y luego cambiar de opinión. Pueden aparecer lesiones días después que ninguno de los dos anticipaba en el momento del accidente. Y sin documentación, sin reporte, sin ningún registro de lo que se acordó, tú quedas completamente expuesto si la situación cambia. La cuarta frase es, fue mi culpa, yo pago. Decir que el accidente fue tu culpa cuando no lo fue, solo porque tienes miedo de las consecuencias de no tener seguro, es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Estás admitiendo responsabilidad legal por algo que no causaste. Esa admisión puede seguirte de formas que van mucho más allá del accidente inmediato. Y la quinta frase es, no digamos nada y yo le doy dinero. Pagar en efectivo en la calle para que el accidente no quede reportado parece una solución rápida, pero es una solución que casi siempre crea más problemas de los que resuelve. El otro conductor puede tomar el dinero y de todas formas reportar el accidente. Puede aparecer con lesiones días después y reclamar que el accidente fue más serio de lo que parecía. Y si hay alguna investigación posterior, el pago en efectivo puede verse como un intento de evadir el proceso legal, lo que Virginia, Maryland o Washington, D.C. requiere legalmente después de un accidente. Quiero ser muy específico sobre esto porque hay mucha confusión sobre cuáles son las obligaciones legales después de un accidente en Virginia, Maryland o Washington, D.C., especialmente cuando no tienes seguro. En Virginia, la ley requiere que reportes un accidente a la policía cuando hay lesiones de cualquier tipo, cuando hay muerte y cuando el daño a la propiedad supera $1,000. En la práctica, en casi cualquier accidente donde hay impacto entre dos vehículos en movimiento, el daño supera ese umbral. Eso significa que en la gran mayoría de los accidentes tienes la obligación legal de reportarlo independientemente de si tienes seguro o no. No reportar un accidente que legalmente debía reportarse es en sí mismo una infracción adicional que puede tener consecuencias serias. Además, en Virginia tienes la obligación de proporcionar tu información al otro conductor después de un accidente. Tu nombre, tu dirección, la información de tu vehículo. No tienes la obligación de anunciar voluntariamente que no tienes seguro antes de que te lo pregunten, pero sí tienes la obligación de dar tu información de identificación básica. Y hay algo más que muy poca gente sabe. En Virginia, si eres parte de un accidente y no tienes seguro, el DMV puede suspender tu licencia y el registro de tu vehículo hasta que el asunto se resuelva de alguna forma, ya sea mediante un acuerdo con la otra parte, mediante una sentencia judicial o mediante alguna otra forma de resolución. Eso significa que las consecuencias de no tener seguro no se limitan a la multa inicial. Pueden afectar tu capacidad de manejar durante un periodo significativo, tus derechos después del accidente aunque no tengas seguro. Ahora vamos a la parte que más le importa a la persona que está en esa situación. ¿Qué derechos tienes? El primero es el derecho a no autoincriminarte. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te protege contra la autoincriminación. Eso significa que no estás obligado a decirle al oficial de policía, al otro conductor o a nadie más información que pueda usarse en tu contra más allá de lo que la ley específicamente requiere que proporciones. El segundo es el derecho a buscar atención médica si resultaste lesionado. Tu falta de seguro no elimina el hecho de que eres una víctima si el accidente fue causado por el otro conductor. Si resultas lesionado, tienes el derecho de recibir atención médica y en muchos casos el derecho de buscar que esos gastos sean cubiertos por la parte responsable del accidente. El tercero es el derecho a no firmar nada en la escena del accidente. En el caos de los primeros minutos después de un choque, nadie debe firmar ningún documento. No en el borde de la carretera, no bajo presión, no sin haber tenido tiempo de leer y entender lo que dice. El cuarto es el derecho a consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre cómo manejar el accidente. Eso incluye antes de hacer un acuerdo informal, antes de pagar cualquier cantidad y antes de hablar con la aseguradora del otro conductor. Y el quinto, y este es especialmente importante en el norte de Virginia y el DMV, es el derecho de que tu situación migratoria no sea usada como presión para que renuncies a tus derechos legales. Un accidente de tráfico es un asunto civil y en muchos casos criminal de tráfico.
no es automáticamente un asunto migratorio, y hay personas que se aprovechan de ese miedo para presionar a conductores sin documentos a aceptar acuerdos injustos. ¿Qué pasa cuando la aseguradora del otro conductor te contacta? Esta es una situación que ocurre con mucha frecuencia y que pone a las personas sin seguro en una posición particularmente vulnerable. Después del accidente, la aseguradora del otro conductor puede contactarte directamente. Y cuando lo hacen, van a sonar amables, van a decir que quieren ayudarte y pueden ofrecer algún tipo de compensación rápida para resolver el asunto. Pero hay algo que debes entender completamente. La aseguradora del otro conductor no trabaja para ti. Trabaja para su cliente y para proteger los intereses económicos de la compañía. Y cuando te ofrecen un acuerdo rápido, no lo están haciendo porque les importa tu bienestar. Lo están haciendo porque han evaluado que tu caso puede valer más de lo que te están ofreciendo y que si puedes firmarlo rápido, especialmente dado tu miedo por no tener seguro, van a pagar menos de lo que realmente corresponde. Lo que debes hacer cuando la aseguradora del otro conductor te contacta es lo mismo que describimos en el video sobre accidentes generales. Decirles que estás consultando con representación legal antes de hacer cualquier declaración o tomar cualquier decisión. Eso es todo. Esa frase es respetuosa, es legal y establece que no van a poder cerrar este caso fácilmente. Ahora, hay una dimensión adicional cuando no tienes seguro que es importante mencionar. La aseguradora del otro conductor puede intentar usar tu falta de seguro como palanca para reducir lo que te ofrecen. Pueden sugerirte, de forma directa o indirecta, que dado que tú también tienes responsabilidad por manejar sin seguro, no estás en posición de reclamar nada. Eso no es correcto legalmente. Tu falta de seguro es una infracción separada que tiene sus propias consecuencias. No borra la responsabilidad del otro conductor por causar el accidente. El acuerdo informal. ¿Por qué parece la solución fácil y por qué casi nunca lo es? Quiero dedicar tiempo específico a este tema porque es uno de los errores más comunes y uno de los que tiene consecuencias más serias. El acuerdo informal, el arreglemos esto entre nosotros sin meter a la policía ni a las aseguradoras, parece atractivo porque resuelve el problema inmediato. Evitas el reporte policial, evitas la pregunta sobre tu seguro, evitas el proceso legal. Todo parece más simple. Pero en la práctica, los acuerdos informales después de un accidente crean problemas serios por varias razones. La primera razón es que las lesiones muchas veces no se manifiestan de inmediato. Un latigazo cervical, una hernia discal, un daño muscular, pueden parecer completamente leves en el momento del accidente y volverse serios días o semanas después. Si ya cerraste el asunto informalmente, si ya pagaste algo o aceptaste algo, no tienes forma de reclamar por esas lesiones posteriores. La segunda razón es que los acuerdos informales no son vinculantes de la misma forma que un acuerdo legal formal. La otra persona puede aceptar en el momento y luego decidir reportar el accidente de todas formas, especialmente si descubre que tiene lesiones propias que quiere reclamar. Y cuando eso pasa, tú quedas en una posición muy difícil porque no hay documentación de nada. La tercera razón es que pagar en efectivo en la escena de un accidente puede ser interpretado, en el contexto de un proceso legal posterior, como una admisión de responsabilidad. No siempre y no en todos los contextos, pero es un riesgo real que un abogado puede explicarte en detalle según las circunstancias específicas de tu caso. La cuarta razón es que si hay lesiones de por medio, incluso lesiones que ninguno de los dos percibió claramente en el momento, el valor real del caso puede ser significativamente mayor que cualquier cantidad que se acuerde informalmente al borde de la carretera bajo presión emocional. Y la quinta razón, especialmente relevante cuando no tienes seguro, es que un acuerdo informal no resuelve las consecuencias legales de manejar sin seguro. El DMV de Virginia puede tomar acciones sobre tu licencia independientemente de si el accidente se resolvió de forma informal entre las partes. Las consecuencias específicas de manejar sin seguro en Virginia. Quiero ser muy claro sobre esto porque es algo que mucha gente no entiende completamente hasta que ya es demasiado tarde. En Virginia, manejar sin el seguro mínimo requerido es una infracción que puede tener varias consecuencias. La primera es una multa. La segunda es la suspensión de tu licencia de conducir. La tercera es la suspensión del registro de tu vehículo. Y la cuarta es que el DMV de Virginia puede requerir que mantengas un seguro especial de alta cobertura durante un periodo de tiempo antes de que puedas renovar tu registro, lo que generalmente resulta en primas significativamente más altas de lo normal. Ahora bien, estas consecuencias existen independientemente de si tuviste o no un accidente. Son las consecuencias de manejar sin seguro. Lo que un accidente hace es que esas consecuencias se vuelven más difíciles de ignorar, porque ahora hay un incidente documentado que las activa. Pero hay algo importante que un abogado puede hacer en este contexto.
mitigar esas consecuencias. Dependiendo de las circunstancias específicas, hay formas de abordar la situación con el DMV y con el sistema legal que reducen el impacto a largo plazo. Eso no significa que desaparezcan, pero sí significa que la persona no tiene que enfrentarla sola y sin estrategia. El impacto migratorio, algo que nadie menciona pero que es crítico para muchas familias del DMV. Este es un tema que quiero tratar con mucho cuidado y mucha precisión porque afecta directamente a una parte muy grande de la comunidad a la que servimos en ganamos.com. Muchas personas en el norte de Virginia y el DMV manejan sin seguro en parte porque tienen miedo de que el proceso de obtener un seguro los exponga de alguna forma. Ese miedo muchas veces lleva a no tener seguro, lo que a su vez lleva a situaciones como la que estamos describiendo hoy. Quiero ser muy directo sobre algo. Un accidente de tráfico, incluso uno donde no tienes seguro, no es automáticamente un evento que activa consecuencias migratorias. Un accidente de tráfico es un asunto civil y en algunos casos de tráfico criminal. No es una detención por estado migratorio. No es una notificación a ICE. No funciona de esa forma. Lo que sí puede tener impacto migratorio es si el accidente resulta en cargos criminales serios, como reckless driving o DUI, o si hay órdenes de arresto pendientes que salen a la luz durante el proceso. Eso es diferente a simplemente tener un accidente y no tener seguro. Dicho eso, entiendo perfectamente que el miedo existe y que es real. Y lo que quiero que la persona en esa situación entienda es que tomar decisiones basadas en ese miedo, como huir de la escena, como no reportar el accidente, como aceptar cualquier acuerdo solo para que el asunto desaparezca rápido, generalmente crea consecuencias más serias. Un abogado con experiencia en el DMV, que entiende tanto el sistema legal como las preocupaciones específicas de las comunidades inmigrantes del área, puede guiarte de forma que proteja tus intereses en ambas dimensiones. ¿Qué hacer paso a paso si no tienes seguro y te chocan? Llegamos a la parte más práctica y más importante del video. Esto es exactamente lo que debes hacer en orden, si te encuentras en esta situación. El primer paso es mantener la calma. Lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero las peores decisiones en estos casos se toman en los primeros minutos de pánico. Respira. Evalúa si hay lesiones. Mueve tu vehículo a un lugar seguro si es posible, y si las condiciones lo permiten. El segundo paso es verificar si hay personas lesionadas, incluyéndote tú mismo. El cuerpo bajo adrenalina puede enmascarar dolores y lesiones que son reales. No asumas que porque no sientes dolor en ese momento no hay lesión. Presta atención a cómo te sientes. El tercer paso es llamar a la policía si la situación lo requiere. Y como explicamos antes, en la mayoría de los accidentes con daños materiales significativos o con lesiones, Virginia requiere el reporte policial. No llamar a la policía cuando debes hacerlo es una infracción adicional. Y un reporte policial, aunque puede ser incómodo en el momento, en muchos casos te protege más de lo que te perjudica. El cuarto paso es documentar todo lo que puedas antes de que cambie la escena. Fotos del daño a ambos vehículos desde múltiples ángulos. Fotos de la posición de los vehículos en la calle, fotos de las señales de tráfico y del área, fotos de cualquier lesión visible. Si hay testigos presentes, pide su información de contacto. El quinto paso es dar la información que legalmente debes dar, y no más que eso. Tu nombre, tu dirección, la información de tu vehículo. No tienes la obligación de anunciar voluntariamente que no tienes seguro antes de que te lo pregunten oficialmente. Si el oficial de policía te pregunta sobre tu seguro, eso es diferente, porque en ese contexto tienes obligaciones legales específicas. Pero en la conversación con el otro conductor en la escena, no tienes que ofrecer esa información voluntariamente. El sexto paso es no hacer ningún acuerdo en la escena. No pagar en efectivo. No prometer nada. No firmar nada. Decir que necesitas consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre cómo resolver el asunto. Esa frase es completamente legal y completamente razonable. El séptimo paso es ir al médico lo antes posible, preferiblemente ese mismo día. Aunque te sientas bien, aunque el accidente haya parecido menor, porque establecer un registro médico inmediato después del accidente es crítico tanto para tu salud como para cualquier proceso legal que puedas seguir. Y el octavo paso es contactar a un abogado antes de hablar con ninguna aseguradora, antes de que llames a la aseguradora del otro conductor. Antes de que la aseguradora del otro conductor te llame a ti y tú respondas sus preguntas. Un abogado puede orientarte sobre cómo manejar esas conversaciones de forma que protejas tus intereses. Lo que un abogado puede hacer por ti en esta situación. Quiero ser específico sobre esto porque creo que muchas personas en esta situación asumen que no tienen opciones legales o que un abogado no puede ayudarlas.
Lo primero que un abogado puede hacer es evaluar tu caso de forma honesta. No todas las situaciones son iguales. Las circunstancias específicas del accidente, quién tuvo la culpa, qué tipo de daños hay, qué ocurrió exactamente en la escena, todo eso determina cuáles son las opciones reales disponibles. Una consulta gratuita con un abogado puede darte esa claridad en menos de una hora. Lo segundo es manejar la comunicación con la aseguradora del otro conductor por ti. Eso evita que digas algo en una conversación informal que pueda complicar tu posición. La aseguradora sabe perfectamente cómo manejar a una persona sin representación legal. Sabe qué preguntas hacer y cómo interpretar las respuestas de forma que les favorezca. Un abogado cambia completamente esa dinámica. Lo tercero es ayudarte a manejar las consecuencias relacionadas con tu falta de seguro. Dependiendo de las circunstancias, hay estrategias legales para minimizar el impacto en tu licencia y en tu registro. Eso no significa que las consecuencias desaparezcan, pero sí significa que se manejan de la forma más favorable posible. Lo cuarto es evaluar si tienes derecho a compensación por tus propias lesiones o daños. Aunque no tengas seguro, si el accidente fue causado por el otro conductor, eso no necesariamente elimina tu derecho a buscar que ese conductor o su aseguradora cubra tus daños. Un abogado puede analizar eso en detalle. Y lo quinto es protegerte de acuerdos injustos. Si la aseguradora del otro conductor se acerca con una oferta, un abogado puede evaluarla y decirte honestamente si es razonable o si está muy por debajo del valor real de lo que corresponde en tu situación específica. Escenarios reales que ilustran por qué todo esto importa. Quiero compartirte algunas situaciones concretas porque creo que los ejemplos hacen que todo lo que hemos hablado sea mucho más tangible. El primer escenario es el de alguien que pagó en efectivo y luego tuvo consecuencias serias. Una persona fue golpeada por detrás en la Route 1 en Alexandria. El otro conductor tenía la culpa claramente, pero la persona que fue golpeada no tenía seguro, entró en pánico y ofreció al otro conductor $200 en efectivo para que no llamara a la policía. El otro conductor aceptó y se fueron. 3 días después, el dolor de cuello que esa persona había ignorado se volvió tan intenso que tuvo que ir a urgencias. Los médicos encontraron una lesión cervical que iba a requerir semanas de tratamiento. Pero no había reporte policial, no había documentación del accidente. No había nada que estableciera quién tuvo la culpa o que el accidente había ocurrido. Y los $200 que pagó en la calle fueron todo lo que esa persona recibió por una lesión que le costó miles de dólares en tratamiento médico. El segundo escenario es el de alguien que habló demasiado y complicó su caso innecesariamente. Otra persona, también sin seguro, fue golpeada en la I-395 por un conductor que cambió de carril sin señalizar. En la escena, nerviosa y asustada, le dijo al oficial de policía que ella iba un poco rápido también antes de que pasara el accidente. Aunque no fuera relevante para el choque, esa frase quedó en el reporte policial. Cuando la aseguradora del otro conductor la vio, la usó para argumentar negligencia contributiva, que en Virginia puede eliminar completamente el derecho a compensación. Lo que podría haber sido un caso claro se complicó significativamente porque la persona habló de más en un momento de pánico. Y el tercer escenario es el de alguien que hizo las cosas bien y protegió sus intereses. Una tercera persona, también sin seguro, fue chocada por alguien que se pasó un alto en Fairfax. En la escena mantuvo la calma, documentó todo con fotos, dio su información básica al oficial, pero no hizo declaraciones adicionales y no hizo ningún acuerdo informal. Llamó a un abogado esa misma noche antes de hablar con nadie más. El abogado manejó la comunicación con la aseguradora del otro conductor. Evaluó el caso y encontró que, aunque la persona no tenía seguro, el accidente claramente había sido culpa del otro conductor y había lesiones documentadas. El proceso no fue simple. Las consecuencias por manejar sin seguro existieron y hubo que manejarlas, pero se manejaron de la forma más favorable posible. La persona recibió compensación por sus lesiones y el abogado minimizó el impacto en su licencia. Esos 3 escenarios ilustran algo fundamental. No tener seguro es una situación difícil, pero cómo manejas los primeros minutos y las primeras decisiones después del accidente puede hacer una diferencia enorme en cómo termina todo. Antes de cerrar, quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre este tema específico. La primera pregunta es, si no tengo seguro y llega la policía, ¿qué debo decir? Debes dar la información que legalmente se te requiere, tu nombre, tu dirección, la información de tu vehículo. Si el oficial te pregunta sobre el seguro, tienes que responder honestamente porque mentirle a un oficial de policía es una infracción adicional. Pero más allá de eso, no tienes que hacer declaraciones voluntarias sobre cómo ocurrió el accidente o sobre otros aspectos del caso.
puedes decir que prefieres hablar con un abogado antes de hacer declaraciones adicionales. La segunda pregunta es, ¿puedo reclamar por mis lesiones si no tengo seguro? Eso depende de las circunstancias específicas. Si el accidente fue claramente culpa del otro conductor y ese conductor tiene seguro, en muchos casos sí tienes la posibilidad de buscar compensación por tus lesiones a través de la aseguradora del conductor responsable. Tu falta de seguro es una infracción separada con sus propias consecuencias, pero no necesariamente elimina tu condición de víctima si el accidente fue causado por otra persona. Un abogado puede evaluar eso específicamente según tu situación. La tercera pregunta es, ¿qué pasa si el otro conductor tampoco tiene seguro? Esa situación es más complicada, pero no necesariamente sin salida. Si tienes algún tipo de póliza de seguro, aunque sea mínima, puede que tengas cobertura de motorista no asegurado que ya explicamos en otro video. Si no tienes ningún seguro, las opciones son más limitadas, pero pueden incluir buscar activos del otro conductor directamente. Un abogado puede evaluar qué opciones reales existen en tu caso específico. La cuarta pregunta es, ¿mi situación migratoria puede verse afectada por el accidente? Como explicamos antes, un accidente de tráfico no es automáticamente un evento que activa consecuencias migratorias. Lo que puede tener impacto migratorio es si el accidente resulta en cargos criminales serios, no la situación de tráfico en sí misma. Dicho eso, si tienes preocupaciones migratorias específicas, es importante hablar con un abogado que entienda tanto el sistema de tráfico de Virginia como las implicaciones migratorias para que puedas tomar decisiones informadas. Y la quinta pregunta es, ¿cuánto cuesta contratar un abogado para una situación como esta? La consulta inicial es completamente gratuita y no te compromete a nada. En casos de lesiones personales, los abogados generalmente trabajan en contingencia, lo que significa que no pagas nada por adelantado. En casos relacionados con las consecuencias de manejar sin seguro, eso puede variar dependiendo de lo que se necesite hacer. Pero el primer paso siempre es una consulta gratuita donde el abogado puede decirte honestamente qué opciones tienes y cómo trabaja el tema de honorarios en tu situación específica. Llegamos al final y quiero dejarte con algo muy concreto. Si no tienes seguro y te chocan, tienes un problema. No voy a minimizar eso. Manejar sin seguro en Virginia tiene consecuencias reales que hay que controlar. Pero tener ese problema no significa que debas entrar en pánico y tomar decisiones que lo convierten en un problema mucho más grande. No significa que debas pagar en efectivo en la calle. No significa que debas admitir culpa por algo que no causaste. No significa que debas aceptar cualquier acuerdo que te ofrezcan solo para que el asunto desaparezca. Y no significa que no tengas ningún derecho. Lo que sí significa es que necesitas información y necesitas apoyo antes de tomar cualquier decisión importante. Porque las decisiones que tomas en los primeros minutos y en los primeros días después de un accidente como este pueden afectar tu bolsillo, tu licencia, tu capacidad de manejar y en algunos casos mucho más, durante meses o años. Las personas que salen de estas situaciones de la mejor forma posible no son las que tuvieron más suerte. Son las que no dejaron que el miedo tomara todas las decisiones. Las que documentaron en lugar de escapar. Las que consultaron antes de aceptar. Y las que tuvieron a alguien de su lado que conocía el sistema. En Ganamos.com llevamos más de 15 años ayudando a personas exactamente en tu situación en el norte de Virginia y el DMV. Conocemos las cortes, conocemos el proceso y sabemos cómo manejar estos casos de la forma más favorable posible dadas las circunstancias. Si tuviste un accidente sin seguro, si no sabes qué hacer con el accidente que ya ocurrió, si la aseguradora del otro conductor ya te contactó, o si simplemente tienes miedo y no sabes cuáles son tus opciones, no tomes esa decisión solo. La consulta es completamente gratuita, no te compromete a nada, y puede darte la claridad que necesitas para tomar las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde. Llámanos al 571-568-8388 o visítanos en ganamos.com, porque el miedo toma malas decisiones, la información toma buenas decisiones, y la diferencia entre una y otra puede cambiarlo todo.